no importa la terminología, se haya perdido. Y esto se realiza principalmente a dos niveles, que es un tercer elemento fundamental. En primer lugar, a nivel moral o ético, ya que se ha establecido toda una serie de códigos éticos o morales para asegurar que se puede definirla con una sola palabra. Se trata de una religiosidad, una religión muy ritual. El rito juega un papel fundamental, ya como casi en ninguna otra parte del mundo, ya el rito ha sido tan elaborado y hay una serie tan inmensa de ritos en este mundo andino que siguen siendo practicados ya hasta en la actualidad. Ahora bien, para terminar esta breve exposición quiero indicar lo siguiente: ¿qué incidencia tiene precisamente esta religiosidad andina ya con la cultura que está a base de ella, o las culturas que están a base de ella en la Bolivia actual? Yo creo que podemos asistencia a la avanzada del cristianismo se identifica más con la cultura tradicional. ¿Ya? Entonces, ya en esto yo creo que es sumamente importante que evitemos a todo dar hacer cualquier tipo de generalizaciones, porque hay una diversidad tan enorme de identificaciones, ya que sí podemos de alguna manera relacionar con estos momentos elementales y básicos que he señalado, pero que en la realidad de cada grupo, cada comunidad, cada generación tenemos que definir nuevamente. Que cayeron, y esto fue motivo de otra culpa. Eso es lo curioso, diríamos. Entonces, dice, ya hace tiempito que están ahí, como unos 10 años, en una capillita que está en la explanada, allá abajo. Formado en su vivencia cultural homogénea, es lo que hacían en las reducciones jesuíticas. Ahí va un cura nuevo, jesuita, ahora, y quiere hacer una innovación litúrgica. Enseguida todos los cabildos de moqueños, las memeabadesas, que es el nombre de la organización tradicional de mujeres, padre, aquí hay que hincarte, aquí en flexión, aquí 3 reverencias. Es decir, todo un rito muy tradicionalmente católico se ha incorporado. Y otro es el que, fumando la chara de maíz, pues pronostica lo que sucederá o interpreta lo que sucedió. Es el que sabe porque sabe atacar la lluvia o sabe traer el Juan, por culpa de eso se han muerto tantos, y al final la solución es o expulsarlo o a lo mejor matarlo también, ¿no? Pero se liberan de esta forma. Yo me acuerdo una vez en una comunidad, y al mismo tiempo son católicos, apostólicos y romanos 100%. Lo de romanos no sé, pero lo de católicos y apostólicos quizás sí más. O algunos de ellos son del culto Unión Cristiana Evangélica, otros serán de otro pentecostal, hace muy poco como movimiento pentecostal. Y hay toda una comprensión objetiva de cómo es que el individuo alcanza una cierta comprensión de las cosas. Primero, que la realidad en sí, en este caso la realidad trascendental o Dios o el cosmos, requiere de una capacidad del individuo para percibirla, ¿no? Y requiere también de un acercamiento. Eso es aplicable también a cualquier cosa dentro de nuestra experiencia. Nosotros requerimos, para entender algo, desarrollar una cierta capacidad de percibirlo, por un lado, y por otro lado, acercarnos a este objeto para entenderlo. De esta forma, una de las cosas que destacan dentro de la visión oriental es que el individuo debe hacer prácticas que desarrollen sus capacidades, ¿no? Es así que esto está caracterizado, por ejemplo, por disciplinas como el yoga, la meditación, restricciones en la alimentación, planificación de los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, se hace hincapié en el método que debe seguir una persona que tiene hincapié en el método que debe seguir una persona que tiene ansias de conocer a Dios o entender el universo. Tiene que controlar sus sentidos. Ese es el primer paso que tiene que dar. Así que ambas cosas están
está la capacidad del candidato para acercarse. Por otro lado, también conceptualizar el término de religiosidad y la influencia actual que ésta tiene dentro de los jóvenes. Es importante resaltar que en la actualidad no existe un estudio serio sobre la juventud a nivel nacional. Lo poco que existe pertenece a organizaciones particulares que tienen trabajo con jóvenes, faltando ese proceso lógicamente, sino social y culturalmente, aunque estos factores sociales parecen ir acentuándose progresivamente, lo cual a su vez acentúa la variabilidad del concepto cultural del joven en abstracto. Es un proceso de transición hacia la condición de adulto. En concreto, hoy es joven la persona fisiológicamente madura, que no posee todavía ocupación remunerada estable, cónyuge estable, domicilio propio estable, es decir, que carece de responsabilidad social, pero que espera y no existe para él valores absolutos. Podemos ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas, pero sin también tener una formación de líderes cristianos que sean capaces de arrastrar con la vida. Todo el mundo tiene la tendencia a absorberse en sus quehaceres domésticos y es muy importante mantener vivo
aviva la llama de la espiritualidad en una sociedad. Entonces la cultura védica reconoce la existencia de una clase que se llama una clase brahmínica y que se dedica exclusivamente al cultivo espiritual e intelectual. Ahora, eso no quiere decir que eso disminuya la intensidad de sentimiento espiritual en las clases, en absoluto. Todas estas diferencias son simplemente funcionales. De hecho, hay innumerables historias donde se hace notar como una persona que pueda no tener ninguna educación puede ser un gran devoto. De hecho, eso no está relacionado. En realidad, la clase brahmínica difunde el conocimiento de las escrituras que son muy angulosas, los Vedas son escritos muy extensos y requieren de una gran dedicación para entender la finura, digamos, de las cosas. Pero entender a Dios puede ser una experiencia también muy simple. Así que para las personas simples, el entendimiento es simple. Y para las personas que rebuscan las cosas también tienen una forma de... Esta palabra resulta a veces un poco complicada, ¿sabes? Porque la gente en Occidente entiende que alma y espíritu como cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, a veces alguien entiende por alma la mente. Pero la literatura védica hace una diferencia categórica entre lo que es la entidad viviente, digamos el alma espiritual, y lo que es la mente, la inteligencia, el ego y el cuerpo burdo. Entonces, todo lo que es el cuerpo burdo y lo que es el cuerpo sutil, que es mente, inteligencia y ego falso, son abandonados en el momento en que uno abandona este cuerpo. Entonces, la entidad viviente es eterna, inmortal, primordial, y no se mata cuando se acaba el cuerpo. El cuerpo es solamente un vestido, así como cuando uno tiene un vestido que ya está muy viejo y tiene que cambiarlo. De la misma manera, cuando el cuerpo no funciona más, entonces el alma es transferida al vientre de una nueva madre en diferentes especies de vida según los méritos que ha hecho y los deseos que ha desarrollado. Entonces el alma, al igual que Dios, que es el alma suprema, no tiene principio, no tiene fin. Nunca nació el alma, nunca empezó a existir, ni dejará de existir, mismo que Dios. Solamente que ahora estamos estamos habitando en un mundo material, donde estamos experimentando una energía temporal, pero el alma es eterna, y si recupera su nivel natural de conciencia, su estado de conciencia espiritual, otra vez entra en percepción de la naturaleza del Supremo y puede volver a relacionarse íntimamente entre la cultura religiosa oriental y la cultura religiosa andina, y si esa diferencia es la que genera lo que es el espíritu superior e inferior, y en qué consisten ellos. Otra vez, digamos, cuando hablamos de cultura oriental, en nuestra exposición nos hemos referido principalmente a la cultura védica. Y Veda quiere decir conocimiento. Y el conocimiento es algo universal, igual que las matemáticas. No es que, digamos, en China 2 más 2 le sale 5, ¿no? Entonces, el entender las cosas en un nivel de la realidad absoluta es algo que es una experiencia compartida. Entonces, hay una gran similitud entre la cultura védica original y las culturas originarias en otras partes del planeta. Lo que es difícil hoy en día es poder establecer qué fue la cultura original, por ejemplo, de los aymaras o de los nativos. Está justamente completamente mezclada con muchas otras tradiciones y cosas que han ocurrido en el pasado. En el caso de la cultura védica, esto es más fácil porque ellos tienen una antigua escritura que es el idioma sánscrito y que tiene miles de años. Entonces se ha preservado intacto el conocimiento tanto histórico como las propias escrituras que tienen un origen divino. Así que es mucho más fácil entender desde ese punto de vista el porqué de las manifestaciones humanas en diferentes lugares del globo y a diferentes niveles, que tratar de empezar a partir de algo incierto, no conocido, versiones de la historia contradictorias, etc., hacen diferente la concepción védica. Yo quería añadir algo más.
quizás como parte de esta misma pregunta, pero es prácticamente de qué sirve esta concepción. En realidad, tiene una gran utilidad. Por experiencia personal yo he visto que la gente, cuando entiende que sus tradiciones tienen algo de natural, tienen algo de lógico, por supuesto pueden tener también elementos ilógicos, inútiles, etc., pueden restablecer su conexión de una forma más natural con Dios, entendiendo el porqué de sus tradiciones y el porqué se hacen las cosas de una cierta manera. Así que los Vedas nos proporcionan, digamos, un entendimiento del porqué de los rituales, del porqué de las